Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Las Buenas Artes. Nos encontramos en la localidad vallisoletana de Olmedo, la ciudad del caballero que hizo tan popular el prolífico autor clásico Lope de Vega y que es sede desde hace 14 ediciones de un festival de teatro clásico que cada año gana más adeptos. En sus 10 días de duración se combinan representaciones teatrales con jornadas y cursos relacionados con artes escénicas que redondean un evento que hace que vecinos y visitantes vivan una experiencia única. Visitar Olmedo es casi como vivir historia de la literatura en primera persona, y caminar por sus calles y ver sus enclaves escénicos nos hace preguntarnos cómo surge este festival precisamente en la ciudad de Olmedo. Nos atiende uno de los codirectores de este festival, Germán Vega, que nos habla de los inicios de Olmedo Clásico, de cómo se ha forjado como una cita ineludible del teatro clásico y de cómo cada edición permite no solo ver teatro, sino también estudiarlo, analizarlo y aprender de él. Surge de generación espontánea a partir de personas pertenecientes a distintas esferas, pero todos ellos muy empeñados en el teatro clásico. Olmedo era el lugar ideal para cumplir algo que tenía que producirse en Castilla y León. Teniendo tanta obligación con su lengua, no tenía un festival de teatro clásico, mientras que lo había prácticamente todas las comunidades, con mayor o menor fortuna. Es un festival de 10 días, que tiene una especificidad muy grande a diferencia de otros festivales, y es la posibilidad en los 10 días de ver 14 o 15 espectáculos distintos. No repetimos ningún espectáculo, no hay ningún día que se repita. La ventaja del espectador es que si quieres venir 10 días a Olmedo vas a ver 14 o 15 espectáculos seleccionados entre lo mejorcito. Y luego también como especificidad está el acompañarlo de unas actividades que son las jornadas a las que hemos ido añadiendo curso de actores, curso de profesores, actividades abiertas para que la gente pueda venir a diálogos con las compañías que han participado la noche anterior, sesiones especialmente indicadas para que el público en general pueda aficionarse al teatro clásico, como ser, no sé, oír a Álvaro Tato, oír a Adriano Jurisiewicz. En fin, todo eso lo hemos cuidado mucho porque siempre hemos creído que los espectáculos solo era dar un servicio a medias, ¿no? Que se trataba de enganchar a la gente, de que aprendiera más. Yo creo que bueno, lo hemos ido consiguiendo. Dentro de la propuesta de las jornadas de teatro clásico de la que nos habla Germán, nos llama la atención la presentación de un tipo de propuesta escénica no muy conocida, pero sí común en el Siglo de Oro, el bululú. La dramaturga Elena Sánchez y el director del bululú Vida igual a sueño, David Martínez, nos hablan de esta figura y de la conjunción en su propuesta de un tipo de representación del Siglo de Oro y de las nuevas tecnologías como la multipantalla o el videomapping para acercar de una manera didáctica y divertida la magia del teatro clásico a los más jóvenes. Un bululú es una estructura de compañía teatral, la más sencilla de todas, del Siglo de Oro, que estaba compuesta por un solo actor, ¿no? Un actor que viajaba de pueblo en pueblo y entonces se ubicaba pues, a lo mejor en la taberna, en la plaza, y un poco con lo que le pagaban normalmente era con viandas o con lugar para dormir. Digamos que es la manera más simple dentro del Siglo de Oro de hacer teatro. Esto está documentado por Agustín de Rojas en un libro que se llama El viaje entretenido, donde habla de esto y de muchas cosas más relacionadas con el teatro del Siglo de Oro, y gracias a documentos como estos sabemos que existía esta figura. Surge básicamente por la idea de poder llevar un espectáculo autónomo en espacios no convencionales, ¿no? Y poder llegar a público que normalmente no está llegando al teatro clásico, ¿no? Que es el público joven. Entonces decidimos hacer una estructura muy básica, aunque en otras cosas se hace un poquito más compleja, y básicamente llevar a un solo actor. En realidad nuestro bululú tiene compañía. Y compañía en doble sentido, tiene compañía porque está acompañado de la compañía de comedias virtual, ¿no? Que es una compañía de comedias que nosotros con ellos hemos montado La vida sueño, lo hemos grabado en vídeo y entonces van a ayudar, gracias a las técnicas de videomapping y de proyección, van a ayudar a este bululú a contar la vida sueño de manera virtual. Luego también hay que tener en cuenta que al ser una sola persona
entraba mucho en el terreno de la comedia. O sea, normalmente, nosotros en cierta manera, hacer un bululú evidentemente tienes que adoptar muchos personajes, ¿no? Entonces es muy fácil caer en una pequeña parodia de lo que pueden ser obras mucho más trágicas, como es en nuestro caso, ¿no? O sea, nosotros de una manera más ligera tratamos la vida sueño, aunque también podamos navegar y en algún momento decir vamos a profundizar un poquito. Entre tanta oferta teatral que ofrece Olmedo Clásico es difícil elegir, pero al final decidimos hablar con representantes de algunas obras que se escenifican en la histórica villa. Uno de ellos es Santiago Doria, director de la obra La discreta enamorada, propuesta de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, que nos habla de la gran aceptación del teatro clásico español en Argentina y de una obra que ya ha venido cosechando éxitos por donde pasa. En mayo del 17 estrenamos en Buenos Aires La discreta enamorada. Se hacía muchos años ya que no se hacía teatro del siglo de oro español en Buenos Aires y era también una prueba de ver qué estaba pasando con el público, ¿no? Y la respuesta fue realmente apasionante. El año pasado estuvimos en Almagro hicimos 3 funciones también con una recepción del público maravillosa, por lo tanto estamos tal vez en vísperas de crear lo que se llame Compañía Argentina de Teatro Clásico. Tiene una estructura perfecta, es una comedia de enredos que es un relojito como funciona y al mismo tiempo una resonancia, una calidad de verso que realmente es una musicalidad del verso y eso atrapa, ¿no? Porque la gente se divierte y al mismo tiempo, acá están más acostumbrados, pero por lo menos allá, después de los 10 primeros minutos de verso que se acostumbran a escucharlo, ya gozan de esa estructura. Y entonces eso creo que hace a La discreta enamorada particularmente una buena elección. ¿Y puede sorprender al espectador español escuchar a Lope con acento argentino? Hay una entonación diferente, pero las palabras son las mismas, la poesía es la misma, la estructura es la misma, y el escuchar esos versos hechos con todo respeto y con todo amor, dichos en otra entonación, por decirlo de alguna manera, con otro color, creo que debe resultar entrañable. Sin lugar a dudas, entrañable es una palabra que define muy bien la sensación que provoca en el espectador la musicalidad de la entonación argentina en los versos de Lope. Consultando la programación de Olmedo Clásico, también nos preguntamos si nos vamos a encontrar solo con obras de teatro del siglo de oro, pero enseguida nos damos cuenta de que en este festival también hay cabida para autores foráneos como Molière. Hablamos con la directora de la obra El enfermo imaginario, Eva del Palacio, que nos habla de la propuesta específica de la compañía Morboria Teatro. Cuidamos muchísimo toda la parte estética, tanto en peluquería, maquillaje, caracterización, vestuario, pues puesto que la elaboramos además nosotros mismos, pues eso es un sello particular, aparte de la escenografía, ¿no? Que hay pocos elementos, pero como muy contundentes y que dibujan muy bien el espacio y la época en que estamos. Entonces lo hemos situado en el barroco francés y con mucha puntilla, mucho pelucón, mucho colorido, mucha fiesta. A su vez el lujo de poder tener 3 músicos en directo en escena. Y luego hemos rescatado también la música original que hizo Charpentier para Molière en esta obra y pues hemos recreado esos temas, se han respetado y excepto luego en algún área cantada que ha creado Miguel Barón para la ocasión. Sí que es una obra comedia pero con un fondo de tragedia tremendo y en esa pesadilla pues he querido poner un poquito a la muerte, ¿no? Ahí está presente, es el miedo que tenemos todos a la enfermedad y a la muerte. La Compañía Nacional de Teatro Clásico junto con Noviembre Teatro también ofrecen una propuesta de una obra de Rojas Zorrilla titulada Entre bobos anda el juego. Su director, Eduardo Vasco, nos habla de las características de una obra con una propuesta cuanto menos sorprendente. Entre bobos anda el juego es una obra de Rojas Zorrilla
que no es un autor, digamos, no es de los primeros espadas del siglo de oro, que siempre consideramos a Lope, Tirso y Calderón. Es un ejemplo de comedia de figurón que tiene antecedentes, no es el primero que la realiza, que es una comedia de enredo en la que todo acaba girando en torno a un personaje pues que tiene unas cualidades ridículas. Es lo que se suele llamar una comedia de carpintería, absolutamente de relojería, digamos, ¿no? Es una comedia con una capacidad de arrastre al público y de empatía que tienen muy pocas comedias, porque bueno, pues él tenía muy buena escuela, pero además tenía un gran talento para pues guiñarle un ojo al espectador según iba contándole la trama, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una gran experiencia en teatro clásico y nos llevamos varios años ya haciendo Shakespeare, dramas. Lo último que hicimos fue El Caballero Olmedo y nos apetecía pues despendolarnos un poco con una comedia un poco más que nos permitiera, bueno, digamos, hacer decalajes un poco más gamberros, sería la palabra. Yo creo que nosotros tenemos un humor muy particular y que tiene mucho que ver con nosotros mismos, es decir, nuestra manera de contar las historias suele ser muy poco artificiosa, muy llena de convenciones que se nutren un poco también de la realidad del espectador y de nuestro conocimiento del teatro del siglo de oro en este caso, y bueno, pues ese cóctel es un poco el que servimos en cada espectáculo y podemos introducir, como en este caso, un blues dentro de la pieza, pero ir vestidos de época, ¿no? Entonces pues tenemos esta especie de mezcolanza que luego el espectador agradece bastante. Trabajar comedia es también algo que te proporciona la respuesta del público de una manera inmediata, ¿no? Entonces es muy gratificante. La comedia es un lugar en el que la vitalidad aparece directa, ¿no? Y nosotros lo agradecemos mucho. La verdad es que funciona muy bien, es un trueno de función y nosotros lo estamos disfrutando mucho. Y entre las curiosidades de la programación nos encontramos con la propuesta de una mujer dramaturga del siglo de oro. Diágoras Producciones propone la obra La traición de la amistad, de María de Zayas, y su director, Daniel Acebes, nos habla de la importancia de esta obra no solo por su calidad, sino por el hecho de haber sido ideada por una mujer, rompiendo así los cánones de la época. Hay muy pocas dramaturgas mujeres, María de Zayas es una gran desconocida y de hecho es la única obra que ha llegado de obra dramática, porque tiene poemas, textos en prosa, pero es la única obra de teatro y hacía más de 12-15 años que no se representaba además el texto, y es una comedia de enredo divertidísima donde las mujeres tienen el poder, son las que llevan los pantalones, son las que mandan y son las que provocan el enredo, y no como tradicionalmente, que suelen ser las enamoradas y los accesorios de los hombres en el teatro clásico. El texto es bastante actual y además nosotros hemos metido un plus tanto en la propuesta de vestuario, mezclando la parte clásica de los miriñaques con esta cosa barroco punk de chupas de cuero, botas, tachuelas, dándoles ahí un toque más power. Y luego además porque hemos cambiado los roles y son historias de amor y de enredo, y lo que queríamos contar es que el amor no entiende ni de sexo ni de edad. Entonces mostramos diferentes parejas, desde la pareja de mujer de mayor edad con el chico joven, hasta nuestro Don Juan es una mujer, es una actriz quien la representa y enamora a Belisa, que es un personaje femenino que interpreta a un hombre, en este caso Carlos Manuel Díaz, que además tradicionalmente es un actor que ha hecho siempre de galán, trabaja mucho con Arturo Fernández y siempre ha sido el galán, y hemos intentado romper clichés. Es una obra que nos apetecía romper clichés y modernizarla desde todos los aspectos. Nada que envidiar, por tanto, a las obras de los contemporáneos de María de Zayas. Es un texto maravilloso, es una comedia de enredo de lo mejorcito que pueda haber, casi al estilo del Perro del Hortelano, con mucho enredo, con mucho cambio de roles, muy divertida, es muy rápida. Creo que tenemos una propuesta estética muy cuidada, con una puesta en escena muy plástica. Tenemos además música, tenemos un verso muy cuidado en la propuesta de la asesoría de verso. Hay ritmos gospel, rock, soul, siempre además con el verso. Y yo creo que es interesante para el espectador ver cómo se moderniza un clásico, respetando la esencia que es el verso, la historia y lo que María de Zayas quería contar. ¿Y cómo vive Olmedo esta fiesta del teatro? ¿Cómo la viven también los componentes de las producciones que visitan este festival? El pueblo se ha creído que estaba tocado por una varita mágica teatral de Lope de Vega, que les regaló una de las obras maravillosas del Teatro Universal, y siempre han asumido como un patrimonio que lo han querido explotar. Este pueblo, antes del festival, ya se sabía el Caballero de Olmedo, ya llamaba a sus calles con nombres de Lope, con nombres de personajes del Caballero,
Y claro, cuando vio que había un grupo decidido a sacar adelante una actividad como es Olmedo Clásico, se sumó de manera incondicional. El pueblo está muy entregado. Hombre, es que Olmedo en relativamente pocos años ha logrado ponerse a la cabeza de los festivales de teatro clásico de España. Entonces es muy importante estar aquí y además no solo el festival sino las jornadas. Entonces la labor que hacen los dos juntos es enorme, porque estar valorizando el teatro clásico, haciendo que se interese muchísima más gente por él, jóvenes estudiantes, filólogos y teatreros que tenían un poco toda la parte filológica olvidada, ¿no? Y académica. Entonces, de alguna manera, pues nos hermana y nos alimentamos unos de otros. Para nosotros es una cita que echaríamos en falta si no la tuviéramos, el público, el ambiente. Nosotros somos estamos muy vinculados a determinados teatros, determinados festivales. Olmedo es uno de esos sitios que consideramos también parte de nosotros y bueno, pues tenemos una relación ya con el público, ¿no? Es uno de los festivales más importantes de teatro clásico que nosotros tenemos en nuestro país y entonces pues es casi el espacio natural donde tendría que presentarse una obra como esta, que es una obra, un título primordial dentro del Siglo de Oro, pero que con todas estas innovaciones que nosotros hemos intentado impregnarlo para traerlo y acercarlo al hoy, ¿no? Que es el uso de las nuevas tecnologías sobre todo. Precisamente hablando del Siglo de Oro, yo noto que es una cosa, un viaje muy natural, porque no deja de ser un mecanismo, una máquina de ingenio para llegar al público. Nos choca, o sea, porque también dentro de la dramaturgia sí es una dramaturgia respetuosa con la obra, o sea, no estamos contemporaneizando ni modernizando ningún contenido, o sea, estamos trabajando la obra de una manera, digamos, muy fiel, y a partir de ella lo único que trabajamos con unos elementos que nos permite el siglo XXI, ¿no? Que puede ser, pues eso, jugar con videomapping, con varias pantallas, varios focos. Entonces, hoy en día somos multipantallas, somos multitask, ¿no? Entonces, nos servía muy bien para dotarle de mucho más ritmo visual a la obra y poder estar dando como píldoras cada cierto tiempo de mira aquí, mira aquí, mira aquí y ganar la atención del público. Sin duda, Elena y David tienen muy claro cómo atraer al público juvenil al teatro clásico. ¿Y el resto? ¿Qué opinan de los métodos para atraer no solo a los jóvenes, sino a cualquier tipo de público al teatro? Hay que atraerlos con buen teatro y encandilándolos y ofreciéndoles cosas, pues no siempre de actualidad, o cosas diferentes, o cosas fantásticas, o cosas que le llamen la atención y que lleguen al corazón. En los años 60, 50 importaba mucho el honor, la patria y muchas obras no les dieron la importancia suficiente y las consideraban de pronto como de tercera, y de pronto esa relectura se hace en los años 2000 y resulta que de pronto encontramos que hay mucha reivindicación de los papeles de la mujer, de la libertad de la mujer, y que estaban ya pidiendo a gritos libertad en el siglo XVI y XVII. Yo creo que el espectador joven accede, como ha accedido durante 400 años todas las generaciones, a este texto, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que las convenciones, digamos la comedia, por ejemplo, no se ha modificado mucho desde los griegos hasta ahora, ¿no? Se ha nutrido de muchas cosas, pero el contenido básico de la comedia sigue siendo el mismo, y eso yo creo que engancha con todas las generaciones. Creo que además las nuevas generaciones los padres tienen que llevarles al teatro. No vale con las campañas escolares que hacen en el colegio, que están muy bien, pero al final son proyectos muchas veces B, que no hacen un nuevo espectador, que no les sirve, y que al final están obligados los chavales a ir como una asignatura y tienen que ir por disfrute. Entonces yo creo que es fundamental más que nunca que la gente disfrute, que consume teatro, que hay cosas divertidísimas, que remueven, hay teatro de entretenimiento, social, musical, dramático, pero que vayan, que se hagan un criterio propio y que vayan, pero no solo al teatro, que vayan a la danza, que vayan a conciertos, a música, que consuman arte en general, porque además es que con la cultura nos hacemos más inteligentes. Es un teatro que viene de lejos, es un teatro que me dice cosas de hace 400 años. Y cuando te dicen cosas de 400 años y te identificas con ellas, cobran una nueva profundidad que si te la dice el último dramaturgo, el último escritor actual. Hay bastantes vidas-sueño en el Teatro Siglo de Oro, porque el público de entonces se identificaba también con las verdades fuertes, con las realidades del ser humano fuertes. Y eso, ya digo, si lo adornas con el verso,
Hay gente que le echa un poco atrás el verso porque le suena un poco, pues eso, antiguo, a no natural. Y yo creo que en realidad hay que dar el salto, lo mismo que lo das cuando vas a la ópera o lo mismo que lo das cuando vas a ver una película de ciencia ficción. No te cuesta nada ponerte en otra realidad, en otro mundo. ¿Por qué no ponerse en un mundo distinto, con un lenguaje distinto, que lo que aporta es la maravilla de la palabra, mucho más potenciada que cuando se dice en prosa? Nos vamos de Olmedo con el buen sabor de boca de haber visitado uno de los festivales imprescindibles del panorama nacional y llevándonos mucha cultura en las maletas. Esperamos volver pronto. Hasta la vista, Villa del Caballero.